Buenas tardes, muchas gracias Julián por la presentación y muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que realmente podamos tratar de una manera muy sencilla todos estos temas. Como ya lo mencionamos, van a haber 2 espacios para preguntas. Ya tenemos algunas que hemos recolectado que se han hecho a través de la inscripción y otras que pueden hacer en cualquier momento a través del chat. ¿Qué vamos a ver hoy? Algunas definiciones importantes. Vamos a hablar de la composición del clínker, más específicamente de las fases mineralógicas, cómo influyen en el calor de hidratación y la resistencia a la compresión. Muy rápida y sencillamente vamos a hablar del proceso de hidratación del cemento, cuál es el efecto de las adiciones en este proceso de hidratación, cuáles son las principales causas de deterioro químico en el concreto y finalmente unas recomendaciones básicas para la durabilidad. Hablando de definiciones importantes que vamos a tratar a lo largo de esta presentación, la primera es el calor de hidratación, que es la energía calórica liberada por las reacciones, por todo ese proceso de hidratación del cemento. El fraguado es un cambio que detectamos físicamente que ocurre en las características plásticas de la pasta, que hacen que aumente su viscosidad y rigidez para que pase de una consistencia plástica o fluida a la rigidez de un sólido. La hidrólisis es un proceso químico en el que se descompone algún elemento por su reacción con el agua y la difusión es un proceso físico en el que hay moléculas, iones o átomos que se mueven dentro de un material desde una región de menor concentración a una de mayor concentración para obtener una distribución uniforme. Hoy específicamente nos vamos a referir a la química del cemento hidráulico, que como vimos en presentaciones anteriores, en concreto, fragua y qué pena, ¿podemos tener los micrófonos apagados, por favor? Entonces volvemos. En las anteriores charlas de hechos en concreto, hemos visto que este cemento tiene la particularidad de fraguar y tomar resistencia gracias a las reacciones químicas que tienen sus compuestos con el agua. Este cemento tiene 3 componentes principalmente, que son el clínker, que es el componente activo del cemento y es el principal responsable de todas las propiedades, el yeso, que su principal función es actuar como un regulador en el fraguado, y las adiciones que pueden ser caliza, escoria, cenizas volantes, metacaolín, que pueden tener alguna incidencia en las propiedades del cemento y se usan en algunos casos para facilitar la molienda del clínker y pueden incidir o pueden disminuir el contenido de clínker en el cemento. Entonces, siempre hablamos que el concreto es el principal elemento o el principal material utilizado para la construcción en la actualidad. ¿Por qué se debe o a qué se debe esto? A que el clínker está compuesto por los elementos químicos más abundantes en la naturaleza que se encuentran en una gran cantidad de minerales. ¿Cuáles son sus elementos o componentes principales? Primero está el calcio, que constituye entre un 60 y 70% de su composición. Luego está la sílice, que está entre el 18 y 23, y el aluminio y el hierro con 3 y 6% cada uno. Aquí es muy importante hablar de un tema que puede generar un poquito de confusión porque es algo muy particular y son las notaciones de las que se habla en la química del cemento. Entonces, siempre que en química del cemento nos refiramos al calcio, lo vamos a denotar como C. El hierro se denota, la sílice se denota como S, el aluminio como A y el hierro como F. Y no solo el elemento, sino los compuestos que parten de ese elemento. Entonces, por ejemplo, puede ser carbonato de calcio, puede ser óxido de calcio o puede ser el mismo gel CSH que tiene calcio, siempre se va a denotar como C. Vamos a entrarnos un poquito y muy rápidamente en cómo es ese proceso de producción del clínker. Entonces partimos de 2 fuentes principales que son la fuente de calcio y la fuente de sílice. Para esta representación gráfica en particular, decidí colocar el calcio y representarlo como las bolitas de color azul.
la sílice como los círculos de color morado, el hierro son los círculos de color azul claro y el aluminio los círculos de color gris. Entonces vemos que las dos fuentes principales que son calcio y sílice, esas fuentes que son los minerales que tienen estos elementos químicos, también pueden tener aluminio y hierro en mayores o menores proporciones dependiendo del mineral que se use. En caso de que esas proporciones no sean suficientes para tener el hierro y el aluminio que se necesita para dar lugar a todas las reacciones, se utilizan otros materiales que también nos sirven como fuente de hierro y aluminio. Entonces, todas estas materias primas pasan por un proceso de trituración y molienda antes de la etapa de calentamiento. ¿Cuál es el fin de este proceso de calentamiento? Producir unos cambios físicos y químicos al interior de estas materias primas que darán como resultado la conformación de las fases mineralógicas del clínker. Entonces, son diferentes etapas de temperatura, vamos a hablar muy rápidamente de cada una de ellas y a resaltar como los aspectos más importantes. Entonces, entre 700 y 900 grados centígrados se da la descomposición de la caliza en óxido de calcio y CO2. Posteriormente, entre 900 y 1200 grados se da la conformación del C3A, el C2S y el C4AF. Hasta aquí, todas estas reacciones químicas ocurren en estado sólido. Los materiales todavía están en estado sólido. Entre 1200 y 1500 grados centígrados ya empieza a haber una fusión y el material ya empieza a comportarse como un líquido. Ya empieza a verse más como líquido. Esta es la etapa más importante del proceso y la que requiere un mayor cuidado, primero porque es la de mayor ganancia de temperatura, miren que son temperaturas demasiado altas, y segundo porque esa temperatura se debe mantener por mucho tiempo, y tercero porque en esta etapa es donde se produce el C3S, que es el principal componente activo del clínker, y se debe controlar todo ese proceso. Por último, y no menos importante, es el enfriamiento rápido. ¿Por qué debe ser este enfriamiento rápido? Porque va a controlar la cantidad de fase vítrea que se produzca de todos estos materiales y va a controlar también el crecimiento y la cantidad de los cristales. ¿Qué nos interesa aquí? Tener la mayor cantidad de fase vítrea y que los cristales sean lo más pequeños posible. Entonces, esto nos da como resultado, después de todos esos procesos de transformación, vamos a obtener las 4 fases mineralógicas del clínker, que son halita o C3S, belita o C2S, celita C3A y felita C4AF, que como ustedes saben, pues son compuestos químicos más extensos, pero por la anotación del cemento se facilitan pues esa nomenclatura. Entonces, hablamos siempre de estos minerales y de las fases, pero no sabemos qué es, nunca lo vemos tangible. No, pues igual son compuestos muy pequeños y para poder tener imágenes de esos compuestos, pues necesitamos unas técnicas avanzadas en microscopía, como por ejemplo SEM. Aquí en la imagen grande es una imagen de la fase líquida del clínker, en la que hacemos como un zoom de cada una de estas fases. Entonces la velita o C2S se ve en forma de esferas o cristales más redondeados. La halita tiene la particularidad de que es más angular o sus lados son más rectos. Y la celita y la felita, digamos en un clínker que tenga la velocidad de enfriamiento adecuada, casi no se alcanzan a distinguir. Digamos en la imagen de la izquierda, Laura, dime. Qué pena te interrumpo. Una ayudita, ahí abajo en la esquina izquierda puedes poner el puntero láser para que veamos más fácil dónde nos estás mostrando. Sí, espérame, ya lo pongo. No, y cuando lo tienes en modo presentación, ponla. Ah, bueno, espérame. Ponlo en modo presentación. Listo. No me aparece. No, todavía no. Ahí lo ves en modo presentación, ¿lo están viendo? No, todavía no estamos viendo la presentación. No, la estamos viendo a usted.
Ahora sí. Ahora sí, ya lo pones en presentación abajo Sí. y ahí en la esquina izquierda te sale un lapicito, ahí presionas y te sale el punterito láser. No, no me, ya lo vi, sí. Ahí está, puntero láser. Listo. Eso Gracias. es. Perfecto, muchas gracias. A ti. Entonces, lo que les estaba contando en esta imagen, digamos, se pueden identificar la celita y la felita, una en color gris más oscuro, la otra más blanca. Cuando ocurre esto, significa que el enfriamiento fue muy lento, entonces dio lugar o espacio a la formación de esos cristales. En un enfriamiento rápido, que es lo que se busca, estas dos fases no se identifican, que es esta imagen. Miren que ahí está casi todo como un color grisecito muy claro y casi no se identifican esta formación de las dos fases. Entonces miren que hablando de esta composición del clínker, no solo es importante hablar de la composición química, sino de cómo es la morfología, cómo es el tamaño, cómo están distribuidas estas fases, porque esto nos da una idea no solo de esa composición química, sino de los cambios y de cómo ha sido todo ese proceso de transformación, que también va a ser muy importante para la obtención de las propiedades que se requieren. Entonces, cada una de estas fases tiene unas características particulares. Y todas esas propiedades del cemento, tanto en estado plástico como en estado endurecido, van a depender de las interacciones que ocurren durante las reacciones químicas que tienen estas fases con el agua. Una de estas propiedades es la velocidad de reacción. Como podemos ver, hay compuestos más reactivos que otros. Se caracteriza o sobresale el C3A, que es el más reactivo, tiene una velocidad de reacción muy alta, seguido por el C3S, y el que menos velocidad tiene es el C2S. Esta velocidad también va a depender de la temperatura máxima de cocción y de las velocidades de enfriamiento. Como hay dos propiedades que son fundamentales en el desempeño de los concretos, nos vamos a detener en ellas, que son el calor de hidratación y la ganancia de resistencias. Entonces, ¿cómo afecta ese calor de hidratación las diferentes fases del clínker? Digamos, la fase que más produce energía de hidratación cuando entra en contacto con el agua es el C3A. Miren que produce tiene una extracción de calor de menos 880 joules sobre gramo. Entonces es un elemento que produce mucho calor. Entonces de ahí la recomendación, si se requiere utilizar cementos para trabajar en ambientes con temperaturas muy altas, pues lo más fácil será controlar la temperatura. Pero digamos, para fundiciones o vaciados masivos en los que el espesor del elemento va a ser muy grande y va a ser más difícil extraer ese calor interno hacia el exterior, entonces la recomendación es utilizar cementos que tengan moderados contenidos de C3A. En cuanto a la resistencia a la compresión, aunque todas las fases aportan a esta resistencia, el C3A y el C4AF tienen la particularidad de que aportan a las resistencias iniciales, ganan buenas resistencias iniciales, pero se duermen y no tienden a ganar resistencias con el tiempo. A diferencia del C3S y el C2S. El C3S, miren que tiene muy buena resistencia inicial, es decir, que aporta en gran medida las resistencias iniciales y continúa su ganancia de resistencia con el tiempo. El C2S es un poquito más lento, él va ganando resistencia muy despacio, entonces aporta más a las resistencias tardías. Aquí, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta? Como el C3S y el C2S aportan a esas resistencias tardías, aquí cobra un papel muy importante el curado, porque como veremos más adelante, todas estas reacciones y la ganancia de resistencia va a depender de las reacciones que se tengan con el agua. Entonces, si no se tiene agua, ¿qué va a pasar? Pues estos dos compuestos no van a tener con qué reaccionar y no van a alcanzar las altas resistencias que se espera de ellos. Entonces aquí es fundamental y por esto es
que siempre, además pues de otros beneficios del curado, pero específicamente por esta parte o por estas características que tienen estos dos compuestos, es que se recomienda tener un curado adecuado de las estructuras, y mientras más se pueda sostener ese curado con el tiempo, pues mejor va a ser la resistencia ganada, porque estos dos elementos van a tener más agüita para reaccionar. Ahorita hablamos de las fases mineralógicas del clínker. Estas 4 fases constituyen alrededor del 95% de la composición del clínker, y existen otros compuestos minoritarios que suman más o menos el 5%, que son muy importantes regularlos porque están relacionados directamente con la durabilidad. La primera es la cal libre, que si ustedes pueden ver su reacción de hidratación, produce un cambio volumétrico alrededor del 91%. Entonces, este compuesto se controla a partir del ensayo que se hace de la expansión de las barras en el agua. Y el otro es el óxido de magnesio, que tiene un cambio volumétrico con hidratación alrededor del 119%. Aquí no es importante tanto controlar el óxido de magnesio, sino conocer si ese óxido de magnesio está o no disponible para reaccionar. Entonces, por esta razón es que se hace el ensayo del cambio de longitud en autoclave. También existen los álcalis que pueden intervenir en la reacción álcali agregado. Están los sulfatos que a futuro pueden participar en los diferentes ataques por sulfatos, y los cloruros, que si bien se pueden controlar desde los cementos, es importante tener en cuenta que los concretos no solamente se fabrican con cementos, sino que también se fabrican con agregados, con agua y con aditivos que también pueden agregar concentración de cloruro a las mezclas de concreto. Es por esta razón que la ACI nos pide controlar el contenido o la concentración de cloruros disponibles en el concreto, dependiendo de los diferentes tipos de concreto que se vayan a vaciar. Entonces, aquí podemos comenzar con la primera sesión de preguntas. Le doy claro la palabra a Juli para que me sí, tenemos ayude. Por aquí una de nuestro asistente Juan. Juan nos pregunta, buenas tardes, la composición mineralógica del clínker se espera que sea altamente cristalina, ¿correcto? ¿A qué se refieren con favorecer la solidificación en estado vítreo? Bueno, digamos, lo que se busca es que en favorecer la estructura amorfa. Sí se van a formar cristales, pero digamos la fase líquida, que está compuesta principalmente por el C3A y el C4AF, necesitamos que esté vítrea, para que esos cristales no se formen. Lo que vimos, que lo ideal es que lo que vimos en las micrografías, que esos dos elementos se combinen y no sean altamente diferenciables en el microscopio. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué incidencia tienen los elementos químicos en el cemento para que unos tengan un color claro, gris, y otros tengan uno más oscuro? Bueno, existen elementos químicos que pueden dar el color, digamos, hablando simplemente del clínker, sin mencionar las adiciones. Digamos, por lo general, los elementos que tienen un mayor contenido de hierro tienden a ser más oscuros que los elementos o los clínker que no tienen tanto ese componente. Entonces, sí influyen los componentes químicos en el color. De acuerdo. Bueno, otra pregunta que nos llegó a través del registro. Nos dicen, ¿qué incidencia tienen los aditivos en el fraguado inicial de las mezclas y el comportamiento de las mezclas en el momento en que el aditivo pierde su efectividad, ya que muchos de los aditivos se usan principalmente para efectos de colocación, como es el caso de los retardantes? La pregunta básicamente es, ¿qué incidencia tienen entonces los aditivos en el fraguado inicial de las mezclas? Listo, esa pregunta la vamos a contestar ahorita en las siguientes diapositivas, donde vamos a hablar de todo el proceso de hidratación de cemento. Perfecto. Bueno, por aquí tenemos
Esta sí tiene más cara de químicamente posible como nuestra conferencia. ¿Cómo se llama la proteína que tiene el cemento puro? La proteína. Sí, esta pregunta nos llegó a través del chat. No sé de No pronto. sé, sí, lo que pasa es que cuando hablamos de proteína es muy enfocado a la química orgánica y el cemento pues es más tirado a la química anorgánica, entonces por eso es que no entiendo mucho. No sé si tal vez se refieren al compuesto activo o no sé, pues si me pueden ampliar la pregunta se los agradecería mucho. Perfecto. Bueno, en el chat no tenemos en este momento más preguntas. Voy a guardar otras preguntas aquí que nos llegaron para el registro para el final. Entonces podemos continuar. Listo. Muchas gracias, Julia. Entonces ahora vamos a hablar del proceso de hidratación del cemento. ¿Qué es el proceso de hidratación del cemento? Es todo ese proceso por el cual las fases y compuestos que vimos ahorita van a reaccionar con el agua, produciendo a su vez otros productos de hidratación y se caracterizan por lo general, como vimos, todas esas reacciones van a tener algunos desprendimientos de calor o una energía calórica. Entonces es por esto que cuando analizamos la gráfica de cómo es esa evolución de calor, nos da información de qué pasa en cada una de estas 5 fases que vamos a analizar más adelante en detalle. Hasta todo este proceso, desde que los granos están sin hidratar hasta que finalmente estos productos de hidratación ya se convierten en cristales que se van entrelazando para formar una estructura rígida y con resistencia. Entonces, el primer proceso que ocurre en toda esta parte del proceso de hidratación se llama proceso de preinducción. ¿Qué pasa en este proceso de preinducción? Lo primero es la hidrólisis o descomposición del C3S. Aquí es muy importante contarles también que cuando hablamos de las notaciones de la química del cemento para el agua, siempre nos vamos a referir al agua como H. Entonces, este proceso de descomposición por el agua del C3S pues nos da unos iones de calcio y silicio que van a ser los partícipes en la reacción para la formación del gel CSH que ahorita miraremos en detalle. Aquí en este paso también hay una parte muy importante y es la disolución del C3A, que es el compuesto más reactivo. Entonces, ¿qué pasa con el C3A? El C3A cuando reacciona con el agua empieza a producir unos compuestos o hidratos hexagonales que luego van a pasar a cúbicos y estos se van a depositar en la superficie, van a formar como una capa en los granos de C3A que van a impedir que el agua siga reaccionando y aquí la reacción se ralentiza un poquito. Después, esta capa se rompe y se forman unos granos de monosulfoaluminato y aquí se puede, o sea, como es un elemento tan reactivo, puede empezar a fraguarse la mezcla muy rápidamente. Entonces, para mitigar un poquito esto, se adiciona yeso, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuándo ocurre el fraguado relámpago en el cemento? Entonces ocurre cuando no se tiene la proporción suficiente de sulfatos que reaccionen con este C3A para parar un poquito esta reacción de hidratación. Digamos, con el tema de los aditivos, estos compuestos orgánicos también interactúan con este C3A y con el C3S para retardar un poquito esa hidratación, para parar este proceso y hacerlo y dormirlo, por decirlo de alguna manera. Y una vez cuando ya se acaban los compuestos químicos que reaccionan, pues vuelve y arranca la reacción y vuelve y continúa ese proceso de fraguado. También, ¿qué pasa en este proceso de preinducción? Entonces, como les contaba, se necesita el sulfato para parar o disminuir un poquito esta formación de estos hidratos del C3A. Entonces, ahí cuando el C3A reacciona con el yeso o con el sulfato del yeso más concretamente, en vez de producirse esos hidratos, se produce una capa de etringita alrededor de los granos de C3A, que va a impedir que este siga su curso normal de reacción
y para como un poquito o frena un poquito esa reacción. Entonces, cuando ya se acaba esa concentración de sulfatos, que ya no hay como más etringita que formar, esta capa se rompe y vuelve otra vez el proceso de reacción del C3A para formar monosulfoaluminato. ¿Qué pasa con el yeso? Que el yeso también puede producir un falso fraguado. ¿Qué es el falso fraguado? Es cuando la pasta endurecida puede recuperar su forma o recuperar su plasticidad por agitación. Digamos, cuando existe un falso fraguado, pues no se afectan las resistencias de la mezcla porque estos cristales pues son de yeso y el yeso no hace parte, como vamos a ver ahorita, de la resistencia del cemento. Entonces ahí no tiene ningún problema. ¿Por qué se forma ese yeso? Porque es posible que el yeso forme este falso fraguado. El yeso, en presencia de calor, produce un yeso fraguable o un yeso parcialmente hidratado. ¿Y cuándo se puede producir eso? Pues en el proceso de molienda del yeso, que se muele en conjunto con el clinker, y por lo general eso da un aumento de calor. Cuando el aumento de calor es suficiente, se puede producir este yeso fraguable, que produce el falso fraguado. Entonces, hablando más en detalle de la etringita, tiene una forma de agujitas. Aquí pueden ver pues una micrografía. Nos gusta mucho como mostrar esas fotos como para que nos hagamos una idea de los elementos y no quede como tan abstracto. Entonces, esta etringita constituye más o menos el 15% de la pasta. Y, digamos, aporta para las resistencias iniciales del cemento. Posteriormente a la etapa de preinducción ya ocurre el proceso de inducción. ¿Qué pasa en el proceso de inducción? Habíamos visto que antes se producía una hidrólisis y habían unos iones de calcio y silicio que estaban libres ahí como para reaccionar y ver a ver dónde se acomodaban y qué formaban. Entonces ya en esta etapa de inducción, esos iones empiezan a reaccionar con los diferentes compuestos y empiezan a formar el gel CSH o tobermorita y el hidróxido de calcio o portlandita, que son los productos de hidratación más importantes en el cemento. Entonces aquí también tenemos micrografía de la tobermorita. Son estas de aquí, pues igual es muy difícil tomar una foto solamente del compuesto, pues porque todo está en equilibrio y están unidos en el cemento. Entonces, este es el producto de hidratación, la tobermorita. Este es el principal responsable de la resistencia del cemento, es decir, mientras más tobermorita se logre formar, más resistente va a ser el cemento. Y la portlandita, que son estos que tienen más forma de cristales o son más rectos o planos, pues es muy importante porque logra mantener el pH alcalino de todo este sistema del cemento y y por consiguiente ayuda a la protección del acero de refuerzo. Entonces la portlandita pues obviamente sí es el que aporta la resistencia, es el componente más abundante de los productos de hidratación, que constituye aproximadamente el 60% de la pasta, y el hidróxido de calcio constituye aproximadamente el 25%. Continuando con este proceso de hidratación, están las etapas 3 y 4, que son aceleración y desaceleración. ¿Qué pasa en este proceso de aceleración? Digamos, aumenta la velocidad de la formación del gel CSH o tobermorita, entonces va a haber cada vez más este compuesto, va a ser un compuesto más denso, y esto que causa directamente el fraguado del cemento. Entonces es por esto que en esta etapa de aceleración es donde ocurren los procesos de fraguado inicial y fraguado inicial del cemento. ¿Y qué pasa ahí? ¿O por qué se da eso? Digamos que eso es un cambio que evidenciamos físicamente, que lo medimos con el BICAD, en el que vemos un cambio en la plasticidad de la mezcla, ¿cierto? La mezcla empieza a ser muy plástica y va pasando y va siendo más rígida cada vez. ¿Y esto a qué se debe? A que el aumento en esos productos de hidratación va a disminuir en la distancia de las partículas. Cada vez las partículas van a estar más unidas. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que ellas tengan una fuerza de cohesión, ya esas fuerzas van a ser más fuertes, y obviamente eso causa que el cemento ya no sea tan plástico y ya no se pueda mover. Entonces aquí en este paso
hablamos ya de falso fraguado o fraguado relámpago, ¿cierto? En este momento, en este paso específicamente, es donde ocurre el fraguado normal del cemento, que va a ser controlado por la hidratación de la halita, por lo que hablamos ya, que va a formarse cada vez más esos productos de reacción. Digamos, aquí también entran los retardantes que entran a impedir esas reacciones de hidratación de la halita y por ende le van a dar un tiempo extendido a las mezclas en el fraguado. Aquí volvemos pues como a mirar que esa estringita que se forma en esos procesos iniciales contribuye a la adquisición de resistencias tempranas porque va a actuar como un puente entre las diferentes moléculas. Por último, y no menos importante, tenemos el proceso de difusión. Se llama proceso de difusión pues porque los iones van a tratar de migrar hasta la parte donde haya más productos con los que puedan reaccionar para formar a su vez más gel CSH. ¿Qué pasa con este proceso? Es un poquito más lento porque ya las moléculas van a estar más unidas y entonces esos iones no van a tener por dónde transitar. Aquí también ocurre una polimerización o crecimiento de los cristales de gel CSH, tobermorita y portlandita y se desarrolla continuamente la resistencia. Por esto, y aquí en esta etapa es nuevamente, y quiero nuevamente resaltarles la importancia del curado, porque obviamente miren que acá las reacciones se dificultan un poquito más. Entonces va a ser más difícil a esos iones encontrar agua e hidratos para poder formar los compuestos. Entonces, si se tiene más agua y si se tiene buena cantidad de agua, pues esto va a facilitar el proceso y va a garantizar que estos compuestos alcancen la resistencia esperada. En esta etapa también ocurre la adherencia de la pasta con los agregados. Bueno, y siempre hemos hablado de adiciones, o sea, al principio hablamos que el cemento estaba compuesto por clinker, entonces ya hablamos de cuáles eran los compuestos de clinker, cuál era el papel del yeso, pero ¿qué son las adiciones? Digamos, las adiciones tienen muchas funciones, como les contaba, en muchos casos pueden disminuir las cantidades de clinker y en los últimos años se ha estudiado mucho el comportamiento de las adiciones y cómo afectan todas estas reacciones de hidratación y la resistencia del cemento, pues en aras de disminuir la emisión de CO2 y no ser tan contaminantes y disminuir pues como esas emisiones que se tiene y la contaminación del medio ambiente. Entonces vamos a hablar de un tipo de adiciones que son las calizas y las puzolanas. Entonces las calizas pueden ser usado como filler, pero también últimas investigaciones han encontrado que en algunos casos pueden actuar como puzolanas. Eso está en investigación, entonces por eso también se conocen como pseudopuzolanas. ¿Qué hace la caliza? Pues digamos, en general todas las adiciones tienden a disminuir la velocidad de hidratación porque disminuyen la cantidad de clinker. Entonces, claro, no va a haber tanto compuesto activo para reaccionar, entonces eso va a realentar un poquito la velocidad de hidratación. También tienden a disminuir el calor de hidratación. Las resistencias iniciales también en términos generales son un poco más bajas. Una característica particular de la caliza es que puede disminuir la cantidad de agua adicionada a la mezcla porque es un material muy plástico y no tiene incidencia en las resistencias finales. Se ha encontrado que las resistencias finales de los cementos sin adicionar o adicionados con caliza dan prácticamente los mismos valores. Cuando hablamos de puzolanas pueden ser escorias, cenizas volantes, metacaolín. Estas puzolanas tienen la característica que reaccionan con la portlandita o hidróxido de calcio y forman nuevamente C2S, ¿cierto? Que es una de las fases del clinker que ya vimos. Este C2S después vuelve y reacciona con el agua, se hidrata y forma CSH. Entonces, estas puzolanas tienen la característica de que ese C2H, ese nuevo C2S se puede incorporar en los poros y al reaccionar y producir más productos de hidratación o CDSH en los poros, pues va a reducir el tamaño y por eso impactan positivamente en la permeabilidad. Tienden también a disminuir la velocidad de la hidratación. Digamos,
no es que la disminuyan, la modifican. Eso también va a depender es de la composición química que tenga cada adición. Digamos, el metacaolín se produce en un proceso más estable que permite controlar un poquito más esas composiciones químicas. Las cenizas volantes, por ejemplo, son por lo general residuos de otros procesos en los que controlar esa composición química va a ser un poquito más difícil. Entonces ahí también es importante, pues a la hora de seleccionar una adición, tener en cuenta estos factores. El calor de hidratación también tiende a bajarse. Digamos, aquí la velocidad de hidratación también tiende a disminuirse por dos factores. Pues el primero por la reducción de clínker y el segundo porque para que reaccionen las puzolanas hay que esperar primero que se forme la portlandita y a una vez formada la portlandita ya va a tener las puzolanas o los aluminatos y silicatos presentes en las puzolanas con qué reaccionar para producir nuevamente C2S y que el ciclo se repita. Esta también es la razón de por qué esta clase de materiales entregan resistencias tardías, es decir, se demoran un poquito más en ganar resistencia y en algunos casos esta resistencia final puede ser mayor que en los cementos sin adicionar, como en el caso de metacaolín. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de durabilidad y de las causas de deterioro en el concreto. Entonces, las causas de deterioro en el concreto se dividen en causas físicas, que son ataque superficial, que puede producir abrasión o erosión, y fisuración, que puede ser producida por cargas estructurales, cambios de volumen o temperaturas externas. Pues hoy, por el foco de la presentación, nos vamos a enfocar solamente en las causas químicas. Las causas químicas son de tres tipos: reacciones de intercambio iónico, reacciones de hidrólisis y lixiviado de los componentes de la pasta y reacciones de formación de productos expansivos. ¿Qué ocurre en estas reacciones de intercambio iónico? Pueden ser de tres tipos. Pueden ser formación de sales solubles, en la que la pasta reacciona con la lluvia ácida o en general con la contaminación y produce nitratos, sulfatos y bicarbonatos y otros compuestos. También puede causar formación de sales insolubles, en las que diferentes tipos de ácido como sálico, fosfórico y la misma carbonatación puede producir sales de calcio que son insolubles. En las reacciones de intercambio del gel CSH también pueden ser por reacciones con estos ácidos que van a producir sales insolubles, o la portlandita, que puede producir sales insolubles, y el gel CSH en la que ocurre una sustitución de calcio por magnesio. ¿Esto qué causan las estructuras? Va a aumentar una porosidad y la permeabilidad, que ahorita vamos a ver, digamos, que estos mecanismos, o para poder que ocurran estas reacciones, se da por estos dos factores. A su vez también va a haber una pérdida de alcalinidad, digamos, cuando se pierde portlandita, pérdida de masa, incremento en procesos de deterioro y pérdida de la resistencia y rigidez. ¿Y esto qué va a causar en las estructuras? Pues que van a ser muy susceptibles nuevamente al ataque químico, van a volver a atacar y a ocurrir todas estas reacciones, y digamos el deterioro o la degradación de todas estos materiales, cuando empiezan a sufrir estas pérdidas o estos daños iniciales, pues va a ser más rápida toda esta velocidad. Las reacciones de hidrólisis, pues principalmente ocurren por la descomposición de la portlandita con el agua, solo con el agua. Aquí que se forman las famosas eflorescencias que todos conocemos, que son esos polvitos que se ven como polvito blanquito en el concreto. Pues digamos, aquí cuando hablamos de deterioro es cuando ya estas eflorescencias son un proceso muy grave. ¿Qué produce? También puede producir el incremento de porosidad y permeabilidad, y como consecuencia una disminución en las resistencias de la estructura. Por último, la última causa química
son las reacciones de productos expansivos, que pueden ser en dos vías. La hidratación de los compuestos expansivos que vimos ahorita, que pueden ser componentes minoritarios como el óxido de calcio y el óxido de magnesio, y el ataque por sulfatos externos. ¿De qué va a depender? Pueden ser externos cuando son del terreno, del agua, los fertilizantes, otros químicos que pueden estar presentes en el suelo, e internos que pueden ocurrir como efectos de la composición química del cemento, como efecto de los aditivos, de las adiciones y de la misma agua que reacciona en el interior. Y se tienen los mismos compuestos, la formación de tringita retardada y taumacita. Y también se puede dar la formación de productos expansivos cuando los agregados son reactivos con la sílice. Son reactivos con el álcali, perdón. ¿Qué producen? Esto produce un incremento de la tensión interna, porque claro, si se expanden estos compuestos, pues van a producir esfuerzos de tensión en el interior del material, y va a traer como consecuencia lo mismo, pérdida de resistencia y rigidez. Por eso es que vemos estructuras fisuradas y laminadas, y una consecuente deformación causa de estas deformaciones, de estas expansiones, perdón. Pero dependerá solo la durabilidad de la composición química del cemento. ¿Cómo prevenimos ese deterioro? Entonces, los procesos de deterioro, además de ser químicos, pues también están relacionados con procesos físicos de transporte a través de poros y grietas. Entonces, un concreto que tenga muchos poros y muchas grietas, es decir, que sea muy permeable, pues va a facilitar ese proceso o la entrada de todos estos compuestos químicos que debilitarán la estructura. También dependerá, sí, de la composición química y características de los agregados. Pero entonces aquí vamos a dar unas sencillas recomendaciones en 3 etapas de la producción de concreto, porque esto no solo depende de la química. Entonces, digamos, en términos de composición química, sí, se puede controlar los elementos minoritarios como el óxido de magnesio y óxido de calcio. De hecho, la norma nos lo exige, y para eso nos exige hacer las pruebas que hablamos ahorita de expansión de barras y cambio de longitud en autoclave. También podemos utilizar o escoger el cemento que tenga la composición química adecuada de acuerdo al grado de exposición al que estará sometido. O por ejemplo, si ya sabemos, vamos a vaciar un concreto masivo, pues tratar de regular o de escoger un cemento que tenga muy poquito C3A. Y realizar antes el ensayo de RAS de los agregados, que nos permitirá prever cómo se comportarán esos agregados con el álcali, y si es necesario adicionar algo que permita mitigar ese efecto, poner alguna adición en el concreto, como el caso de metacaolina. En las recomendaciones del diseño de las mezclas, utilizar los contenidos de cemento adecuados. Ojo, es muy importante, porque siempre pensamos algunas veces que menos es más, entonces que si adicionamos más contenidos de cemento, pues va a ser mejor la cosa, pero eso no es tan cierto, porque recordemos que el cemento también es un elemento que tiene mucha contracción. Entonces, al adicionar más cemento, esto aumentará la contracción de las mezclas. ¿Y en qué se traduce eso? En fisuración. Entonces, por eso hablamos de utilizar los contenidos de cemento adecuados. Bajas relaciones agua-cemento, pues esto va a disminuir la permeabilidad. Utilizar adiciones puzolánicas que garantizan, como el Fortacred, que garantiza esa mitigación de la reacción álcali-sílice. Y utilizar el tamaño de agregado y asentamiento adecuado para el tipo de elementos a fundir. A veces nos encontramos con unos elementos de espesores pequeñitos que son fundidos con gravas de 1 pulgada, grava de media pulgada, entonces pues ahí obviamente la grava, y aparte de que son espesores pequeños, tienen mucho acero de refuerzo, entonces obviamente la pasta y la mezcla no va a conformarse, sino que va a tender a segregarse, y pues eso también va a afectar el desempeño del concreto. En el proceso de producción y colocación,
Curar, nuevamente insistimos en el curado, que eso nos va a garantizar que el C2S y C3S alcancen las resistencias tardías por sus procesos de hidratación que ocurren a lo largo del tiempo. Y el vibrado de los elementos, nuevamente también no en exceso, para garantizar que las mezclas no se segreguen. Y aquí una recomendación muy importante, tratar siempre de acompañar todos los procesos con pruebas de desempeño verificado que efectivamente permitan comprobar que los materiales y diseño que estamos usando va a ser óptimo para las condiciones que los estamos diseñando. En resumen, ¿qué hemos visto hoy? Hemos hecho un recorrido por todo el proceso de producción desde la extracción de materias primas de la naturaleza, cómo esto es el proceso de transformación del clínker. ¿Y qué hemos visto? ¿Cuáles son las fases mineralógicas del clínker? Que son halita, belita, celita y ferrita, que controlan, además del proceso de hidratación, unas propiedades importantes del fraguado y estado endurecido del cemento. También en el cemento, en el clínker pueden haber compuestos minoritarios como óxido de magnesio y óxido de calcio, álcalis y cloro, que pueden tener incidencia en la durabilidad. Los productos de hidratación, que son de las reacciones de estas fases con el agua, los principales son tobermorita, que contribuye a la resistencia de las estructuras, y portlandita, que por ese aumento en pH nos puede dar la protección contra la corrosión del acero. Las adiciones que afectan las velocidades de hidratación, el calor de hidratación y otras variables que van a depender de la composición química y la estructura que tengan estas adiciones. Las causas de deterioro químicas, que fueron las que hicimos énfasis, que son 3 principalmente: reacciones de intercambio iónico, reacciones de hidrólisis y formación de productos expansivos. Y por último, la durabilidad, además de ser importante controlar la química, también se pueden, como vimos, tener unas recomendaciones de diseño, producción y colocación con el fin de lograr la máxima durabilidad de los compuestos o de las estructuras que fundamos con concreto. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que hemos visto hoy? Las características del cemento, además de la composición química de las fases, van a depender de su composición mineralógica. Entonces ahí va a depender si las estructuras, por ejemplo, de los silicatos van a tener... Buenas noches. Buenas noches. Y tener un control de estos elementos minoritarios que no influyan negativamente en la durabilidad. Cada producto de hidratación del clínker, como vimos, pues confiere una propiedad importante al cemento. La tobermorita, la resistencia, y la portlandita, conservar el pH alcalino para garantizar la protección contra la corrosión de las estructuras de acero, del acero de refuerzo. Las adiciones modifican algunas propiedades como el calor de hidratación, la velocidad de hidratación y las resistencias tempranas. Como cambian los productos de hidratación, van a tener un efecto en la durabilidad. Para garantizar la durabilidad, no solo se necesita escoger un cemento que tenga la composición química adecuada. Además, es importante controlar el diseño de mezclas y las condiciones de preparación y colocación. Entonces, nuevamente le doy espacio a Juli para hacer las preguntas finales. Bueno, Laura, pues tenemos varias preguntas. Estuvo muy activo el chat esta tarde. Eso quiere decir que la conferencia también estuvo muy interesante para todos. Como dijo José Fernando al comienzo, muy apasionado del tema y seguro que a todos nos va a servir para nuestra labor. Tenemos entonces algunas preguntas aquí. Algunas ya de las que llegaron por el registro las fuiste respondiendo a través de la conferencia. Sin embargo, rescatamos las siguientes. ¿Qué efectos puede tener la mezcla de concreto al utilizar demasiadas puzolanas? Bueno, pues ahí va a depender, primero, el tipo de puzolana.
de la composición química de esta puzolana. Pero en términos generales, digamos, todas las puzolanas tienen una cuantía máxima en la que son activas. Ya después, o no son tan activas y no funcionan tan bien, o en muchos casos tienden a disminuir la resistencia. Por ejemplo, si hablamos de Fortacret, el Fortacret tiene un comportamiento en resistencias muy bueno cuando se adiciona hasta el 10%, y por encima de eso no incide tanto en las resistencias, es decir, no las aumenta. Es como el límite es el 10%, en donde se pueden lograr la mejor ganancia de resistencias con este tipo de adición. Perfecto. Bueno, hace un momento hablaste sobre las cenizas en toda esta composición química. ¿Qué incidencias tendrían las cenizas en el color del cemento? En el color, pues es que eso también va a depender de la composición química de la ceniza, de qué tantos inquemados tenga. Entonces, dependiendo de todo ese tipo de variables, pues las cenizas van a ser más oscuras o más claras. Pero en términos generales, las cenizas siempre tienden a oscurecer mucho más el color del cemento. Entonces, los cementos adicionados con ceniza siempre por lo general van a ser de un color gris oscuro, muy oscuro, tirando a negro. Perfecto. Bueno, tenemos por aquí, ¿cómo hacer la dosificación precisa de los aditivos y cómo agregar la cantidad completa al concreto? Pues digamos, en términos de dosificación precisa de aditivos, eso va a depender mucho de cómo es la sinergia que tengan los aditivos con el diferente tipo, pues con los diferentes tipos de cemento, porque dependiendo de el tamaño de grano que tenga ya la molienda, dependiendo de la composición química de los clínkeres, dependiendo de las adiciones que se tengan, pues va a tener una diferente reacción los aditivos con los diferentes tipos de cemento. Entonces, digamos, para cuantificar cuáles son esas proporciones óptimas, pues hay que hacer ensayos de compatibilidad del cemento con los aditivos y posteriormente en campo, también dependiendo de las condiciones de colocación y de trabajabilidad que se requieran, pues se tienen que hacer los ajustes correspondientes para lograr las dosis óptimas. O sea, esto es muy como la cuantía de aditivos no solo depende de eso, sino también de las condiciones de colocación y de trabajabilidad que se requieran, pues siempre hay que hacer pruebas muy de ensayo de error en campo hasta lograr la dosis óptima dependiendo de los requerimientos que se necesiten. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cuáles son los efectos de utilizar demasiada puzolana en la mezcla del concreto? Pues esa yo creo que ya pues medio la respondimos, pero digamos también si se utiliza una cuantía muy alta de puzolana, dependiendo también del tipo de puzolana, digamos si hablamos específicamente de la ceniza volante, ¿qué tiende a hacer? A reducir mucho las cuantías iniciales de resistencia, baja mucho las resistencias iniciales. Entonces, hay que adicionar o contrarrestar esa gran cantidad de adición con más cemento. Entonces ahí es cuando se pone como en una balanza el equilibrio de adiciones versus cemento. Entonces es importante tener en cuenta esto para dosificar o hacer el mejor diseño de mezcla dependiendo de la aplicación que se requiera. Perfecto. Bueno, ¿cuáles minerales intervienen en la elaboración del cemento blanco y cuáles intervienen para darle resistencias equivalentes al cemento gris? Bueno, como vimos, el principal compuesto para la formación del cemento gris era el C3S, es el que más aporta la resistencia, ¿cierto? Entonces, digamos, el cemento blanco, lo que se hace es tratar de utilizar más aluminio y menos hierro, y eso le confiere más ese tono blanco que ya conocemos. Muy bien. Bueno, por aquí recordando algunas de los compuestos químicos que mencionaste, ¿hay alguna diferencia entre el CSH generado en la hidratación del clínker y la generada en la reacción puzolánica? Sí, en cierta forma sí, porque va a depender de la composición química de las puzolanas. Entonces, por ejemplo, el CSH
es producto de la composición del clúster, ¿cierto? Pero también podemos tener NSH en el que ya no es C de calcio, sino N de sodio. Podemos tener KSH de potasio, ASH de aluminatos, todo va a depender de la composición de esas puzolanas que nos van a lograr ciertos productos de hidratación. Muy bien, bueno, vamos por aquí cerrando con unas últimas preguntas. ¿Cuál es el efecto del magnesio y la cal libre en la calidad del cemento? Bueno, lo que hablábamos, digamos, estos compuestos pueden tener incidencia porque se expanden mucho con la hidratación, entonces tienen unos cambios volumétricos muy altos. Es por eso que la norma hoy nos exige a todos los fabricantes de cemento hacer pruebas, el de expansión de barras en agua para controlar, o eso nos da como una medida indirecta del contenido de la cal libre, y el cambio de longitud del autocadave que se relaciona con la cantidad de óxido de magnesio. Pero, digamos, también desde la mineralogía y desde las micrografías podemos intentar controlar, pues podemos mirar cómo está el contenido de cal libre y de estos compuestos en los materiales. Incluso nosotros también hacemos DRX y trabajamos muchas otras técnicas analíticas para garantizar que estos compuestos químicos no vayan a afectar el desempeño del cemento a futuro. Excelente. Bueno, y para cerrar voy a tratar de juntar aquí dos preguntas en una. ¿El metacaolín aporta resistencia? ¿El 10% de metacaolín sí neutraliza la reacción álcali-agregado? Bueno, lo primero, en general en las pruebas que hemos hecho con Fortacred específicamente, que es el metacaolín de Corona, hemos encontrado que cuando se utilizan adiciones del 10% de Fortacred, las resistencias finales aumentan. ¿En qué porcentaje? Pues ya va a depender de las características de los agregados, del diseño y de las condiciones que se use. En cuanto a si ese 10% es suficiente para mitigar la reactividad de los agregados, pues obviamente va a depender de qué tan reactivos sean esos agregados. Entonces, por eso es que se hace las pruebas RAS con los agregados, se adicionan porcentajes de Fortacred para verificar cuál es el porcentaje que nos garantiza la mitigación de esta reactividad. Perfecto, bueno, así hemos abordado la mayor cantidad de preguntas que nos llegaron a través del registro y a través del chat, donde estuvieron muy activos. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estuvo muy productivo y sabemos que este tema le va a servir a muchos en nuestra labor, en el día a día, en las obras y en todos los proyectos de construcción e infraestructura que realizamos. No, muchas gracias, Julián, por tu ayuda en la moderación y muchas gracias a todos por la participación y por haber estado tan activos en el chat con preguntas tan interesantes. Esperamos que les pueda gustar. Toda esta presentación, al igual que las otras, va a estar colgada en nuestra página web en la parte de Firmes en Educación. Y los invitamos a nuestra próxima charla de hechos en concreto, que será sobre control de calidad de cemento. Correcto, así es. A todos los asistentes los esperamos el próximo 22 de abril a la misma hora, a 5:30 de la tarde. Les estaremos enviando la invitación nuevamente a sus correos. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna inquietud, más información para sus proyectos de infraestructura, pueden comunicarse con nosotros a las líneas que ven en este momento en sus pantallas con nuestros compañeros de Cementos Alión. A todos muchas gracias, por favor cuídense mucho, a sus familias, a sus amigos, todas las personas cercanas. Laura, nuevamente muchas gracias y que pasen una feliz tarde o noche ya por aquí también.